para hablar de la enfermedad neumocócica y su prevención, tenemos a la doctora Rosario Menéndez, que ella trabaja en el Hospital de la Fe, está encargada de la sección de neumología y tiene una experiencia y unos datos impresionantes sobre la enfermedad neumocócica en la Comunidad Valenciana y de la prevención. Tema clásico que nadie esperaba oír es la tosferina. Parece que con la vacuna de tosferina en los lactantes ya está todo dicho y vais a ver que no. Y aquí nos lo va a comentar la doctora Magda Campins, que es profesora de Salud Pública de la Universidad de Barcelona. Ha venido a muchas de nuestras jornadas y es una gran amiga. Muchísimas gracias, Magda. Y gripe. ¿Qué vamos a hablar de gripe? Pues vais a ver lo que hay nuevo de gripe y de su prevención. Y para ello tenemos a Joan Puig. A Joan muchos lo conoceréis. Ha sido, yo creo que es la persona de las personas referentes de gripe en España, que lo tenemos ahora de asesor emérito en Fisabio y es una caña trabajar con él. Entonces, yo aquí me callo porque los importantes son ellos. Muchas gracias a todos y nos dejamos abajo. Yo soy neumóloga, voy a hablar de adultos, trabajo en un hospital, entonces, lógicamente, voy a dar datos y voy a dar la perspectiva desde un hospital, pero todo ello tiene ramificaciones para todo lo que vamos a ver aquí en este momento. Se titula Nuevas oportunidades y, bueno, vamos a hablar de lo que es el entorno que tenemos actualmente, las ventajas de las vacunas conjugadas, las nuevas vacunas, qué serotipos tenemos ahora y cuáles son las indicaciones. Es como lo he enfocado. El entorno, ya sabemos cuál es, el entorno que hemos tenido que vivir estos 2 años, que ya va para 3, unidos con COVID, pero voy a destacar solamente 2 cosas que se pronunciaron durante la pandemia, cuando todo el resto de microorganismos estaban arrinconados. Se pronunciaron la OMS, la UNICEF, de la importancia de vacunar frente a neumococo, porque teníamos que tener en control también esas infecciones que en ese momento parecía que teníamos, ya digo, en un segundo plano. Y no podemos olvidar, ha salido publicado, aunque los datos son prepandémicos, pero ha salido publicado un Lancet muy reciente en el cual vemos que el tercer microorganismo que más muertes causa es el Streptococcus pneumoniae, que está aquí. Pero si miramos infecciones respiratorias, sería el primero. Por tanto, ojo con el neumococo. ¿Y qué más datos tenemos? Bueno, pues también es importante, aunque son datos prepandémicos, ahora ya nos diferenciamos en este momento, pero alguien ha analizado la mortalidad durante 20 años de la neumonía por neumococo. Esto se hizo en una cohorte del Clinic de Barcelona, y hicieron este comparador. Vamos a ver 20 años atrás, en periodos o en fases de 5 años, qué pasa con la mortalidad de la neumonía por neumococo. Y ante su sorpresa, ante la sorpresa de todos, porque creemos que vamos mejorando, la mortalidad estaba muy parecida. No es estadísticamente significativa, es muy parecida. Hay algunos datos que nos dan claves. Los datos que nos dan claves es que hay mayor mortalidad en mayores de 65 años con respecto a los de menos de 65, cosas que ya sabemos, y esta población, lógicamente, de vulnerables y de mayores, está creciendo a ritmo vertiginoso. Y es posiblemente una de las explicaciones de por qué no tenemos esa bajada de mortalidad como nos hubiera gustado. Esto es muy importante, y luego también el hecho de que el tener más de una comorbilidad aumenta significativamente la muerte. Datos para quedarse, porque esto está ahí. Bueno, ¿qué nos ofrecen las vacunas conjugadas? Las vacunas conjugadas, porque básicamente, pues a lo mejor muchos de nuestros pacientes solamente hablan de las polisacáridas, la 23 valentes, la que conocen y además la que tiene más números en el panel, por tanto parece que suena así más fuerte. Pero lo que sí que sabemos es que cuando se une una proteína al polisacárido, ese carrier, lo que hace es, además de hacer la presentación a las células B para crear anticuerpos, lo que hace es estimular a las células inmunes, a las células T, y crear también, activar las células memoria. Esto es lo que puede hacer una vacuna conjugada y que no puede hacer una vacuna polisacárida. Y ahí está su fuerza y su importancia, no solamente del efecto inmediato, sino efecto a largo plazo por el efecto sobre las células de la memoria. ¿Qué vacunas tenemos? Pues la 13 conjugada,
que tiene estos 13 serotipos que tenemos ahí anotados, y tenemos 2 vacunas más, que son la 15 conjugada y la 20 conjugada. La 15 conjugada tiene los mismos que la 13, pero añade 2 más, 22F y 33F. Y lo que añade la 20 es el 8, el 10, el 11A, muy importante también por las resistencias, 12F y 15B. Estas son las que tenemos en este momento activas en el mercado. ¿Y qué serotipos tenemos? Porque, bueno, pues tengo la suerte de estar participando en un estudio en el hospital, que es un estudio de 4 hospitales en España, en el cual analizamos en las neumonías hospitalizadas los serotipos que tenemos mediante un test urinario, un test de antígeno urinario. Y eso nos ha ido permitiendo ver, al paso del tiempo y de los años, cómo han ido variando los porcentajes de serotipos que tenemos. Por ejemplo, al principio, y es verdad que lo teníamos un 58% en el 2013, que eran serotipos de los incluidos en la 13 valente. Eso se ha ido reduciendo con el tiempo un poquito, y ahora es, en el último año, del 38% casi. Pero si miramos la cobertura que tendría la BC20, eso es del 72%. Y si miramos la de la 15 conjugada, sería prácticamente un 42%. O sea que esto ha ido variando. Se han disminuido un poquito los serotipos de la 13 valente y han aumentado otros serotipos. ¿Y qué serotipos son? Bueno, pues aquí los tenemos también en esta imagen. La otra era de porcentajes, pero esta es quizá más bonita o más gráfica para ver los que tenemos ahora en los últimos años. Porque aquí estoy expresando dos últimos años, 16 al 18, prepandémicos, y los grandes protagonistas son el 3 y el 8. Eso es muy importante. En números absolutos sería de las neumonías, del total de neumonías, pues un 13% cubiertas por el PCV13 y casi un 24% por la PCV20. Si miramos únicamente los neumococos, para hacernos una idea o un porcentaje quizá más fácil de recordar, pero es la misma información, solamente que expresada distinta, pues serían los neumococos cubiertos por la tradicional PCV13, sería cerca de un 41%, de la 15 valente cerca de un 47%, y de la PC20 un 63,3%. Por tanto, datos muy importantes. Casi 2 de cada 3 de los neumococos que tenemos ahora activos en el hospital, pues estarían cubiertos por la PCV20. ¿Qué pasa si vemos datos, no ya del CAPA, que es neumonía, sino vemos datos de la enfermedad invasiva? Y aquí pues me voy a coger datos del doctor Juste, que están también publicados muy recientemente. Está la población de adultos y la población también de niños, pero me centro en adultos, porque quiero de nuevo también insistir en lo mismo, porque los datos son muy consecuentes. Los serotipos que más aparecen son el 3, dentro de las invasivas, y también el 8, señalados aquí con estas flechas negras, el 3 y el 8. Dentro de las invasivas también son ellos los protagonistas. Tengo que decir que en este momento en el hospital, y lo comentábamos antes un poquito en plan de broma en el café, estamos viendo las neumonías neumocócicas más potentes de las que hemos visto en los últimos 3 años. Yo digo, ¿dónde se habían ido los neumococos? Estaban en casa escondidos, pero no solo en casa escondidos, estaban en el gimnasio poniéndose fuertes porque han venido unas neumonías que yo hacía años que no veía. Y no solo hablo de ENIS, hablo de gente con neumonías que llevan al paciente a intensivos, neumonías con empiema, neumonías bilaterales, neumonías, ya digo, como hacía tiempo que no veía. En este momento predominan neumococos sobre COVID e incluso en este momento sobre gripe. Hace unos días estaban ahí a la par, pero ahora predomina el neumococo. Bueno, pues vamos a ver las vacunas conjugadas y me voy a centrar fundamentalmente en la 15 valente y en la 20 valente. Los diseños de los estudios han buscado ver la inmunogenicidad, que es lo lógico, y el comparador suele ser siempre pues, la PCV13 para este tipo de estudios, porque lo que hacen es ver si el comparador en cuanto a lo que miden, que son las OPAs, que es una forma indirecta, la capacidad osonofagocítica, una forma indirecta de ver un poquito la respuesta inmuno del paciente, pues es la manera que tienen para comparar con los serotipos. El diseño del estudio es que no haya inferioridad frente a la 13. Y efectivamente encuentra que no hay inferioridad para todos los serotipos estudiados.
Cuando miramos, esto era el estudio pivotal, vamos a buscar otro estudio también, otro estudio publicado, en el cual mira qué sucede si el paciente estaba vacunado previamente de la polisacárida y si estaba con un periodo de 1 año o un periodo superior a 3 años. Y entonces aquí lo que se puede ver es que también la inmunogenicidad es buena en pacientes previamente vacunados con la polisacárida, que no hay mucha variación si el tiempo es 1 año o 3 años previos, y en ese sentido, y se centra fundamentalmente en adultos mayores de 65 años. Este otro estudio lo que analiza es qué pasa cuando miramos esa OPA o esos valores indirectos, pero que es una forma de mirar la inmunogenicidad, porque la vacuna 15 conjugada se utiliza, luego lo diremos un poquito más despacio, añadiendo después la polisacárida. Entonces, cuando se analiza a los 6 meses, una vez hemos dado primero la 15 conjugada y luego polisacárida y al mes se hace la determinación de los OPAs, encuentra que no hay tampoco diferencias significativas con la 13 solo. Y aquí tenemos también la respuesta de los serotipos que incluye la vacuna. Ahora pasamos a la vacuna 20 conjugada. Lógicamente ya hemos visto que tenía una cobertura superior. Aquí quiero destacar el 8, porque habéis visto que el serotipo 8 es muy importante de lo que estamos viendo. Y los estudios pues lo han hecho también mirando y comparando si el paciente estaba vacunado previamente de la polisacárida o previamente de la conjugada, o que tuviera las dos unidas, para ver qué es lo que pasaba después. ¿Vale? Pues aquí tenemos lo que sucede. Como son muchas barras, solamente diréis que las que son rayadas es cuando determina las sopas antes de la vacunación que le va a dar, de la PC20, y cuando es el color completo es después de, ¿vale? Para ver un poquito qué es lo que pasa. Y siempre hay aumento de las sopas en todos los serotipos analizados. Y cuando mira, esta segunda parte es visto parecido, pero no idéntico, que se aumente 4 veces el título de OPAs con respecto a la vacuna previa. Y ahí lo va mirando según tengan una o las dos vacunas, pero en ambos casos la respuesta es buena. Aquí quizás un poquito mejor, pero bueno, también estamos con las barras de colores. En rosa está la cohorte de aquellos vacunados previamente con solamente la polisacárida, en azul la cohorte de los vacunados con la PCV13 y en verde los que tienen las dos. Y en todos los casos, en todas las cohortes, cuando se le aplica la PC20, aunque nuestro paciente haya sido vacunado previamente con la pauta que teníamos, tenemos una seguridad de que va a tener una respuesta inmunógena buena. Eso es lo que nos traduce esta diapositiva. Algo muy importante y que nos interesa es que estamos intentando buscar, y lo he oído también en las comunicaciones previas, en los otros compañeros, cómo podemos mejorar el dar vacunas y aprovechar que se esté dando una vacuna concreta para dar también otra más, aprovechar ese momento vacunal. Bueno, pues sí que hay estudios que han comprobado, utilizando la PC20 conjugada, que si se da con la vacuna de la gripe, en aquellos que tienen las dos, que se les ponen las dos vacunas, pero el resto de reacciones adversas o complicaciones no ha tenido significación. Y lo mismo si se utiliza el booster de una vacuna COVID. Para ver cómo vacunamos frente al neumococo, y es bastante sencillo, bastante claro. Entonces, lo he cogido tal cual, del CDC. Tenemos los adultos mayores de 65 años, aquellos que no habían sido vacunados nunca o que no se conoce historia de vacunación, administrar solamente una dosis de la PC20, ¿vale? De la conjugada 20. O si utilizamos la conjugada 15, después hay que dar al menos 6 meses o 1 año mejor después, utilizar la polisacárida, porque hay serotipos que no está cubriendo la 15, como por ejemplo el 8. Y esto es importante. Si administra la PC20 sería solamente una, si se administra la 15 valente tendríamos que poner después la polisacárida. Aquellos pacientes que ya habían recibido una polisacárida, lo que hacemos es que tenemos que esperar por lo menos 1 año. Lo más lógico o lo más probable es que nos encontremos un paciente que ya haya sido vacunado hace más de 1 año. Y para ajustarse, yo creo que al tiempo, como corresponde, como comentarios finales, es muy importante, habéis visto, monitorizar a lo largo del tiempo los serotipos del neumococo. Se van modificando. No es tan rápido en cambiar como es el COVID,
no es tan rápido de variantes de esto, pero sí que también se va modificando, por tanto tenemos que saberlo. Vamos haciendo un seguimiento de qué es lo que hay para ajustar de alguna forma la información a la evidencia que tenemos. La situación actual es que un 63% de los serotipos que están provocando neumonía neumocócica, al menos la que vemos en el hospital, en pacientes mayores de 65 años estarían incluidos en lo que es la PC20 y cerca de un 47% en la PC15 valente. Los serotipos 3 y 8 fueron los más frecuentes y son de los más dañinos que tenemos. Las nuevas vacunas conjugadas, su respuesta inmunógena es buena, lo hemos podido ver, y también efectos adversos y demás. No me he detenido ahí porque no quería pasarme de tiempo, pero efectos adversos no hay nada especial que comentar, es buena tolerancia y hay seguridad en la coadministración con otras vacunas, por lo menos de la influenza y por lo menos del COVID. Y que es importante mandar este mensaje de vacunación y mensaje positivo de salud. Quizá ahora, aunque haya una fatiga pandémica y los pacientes a lo mejor puedan estar un poco reticentes al booster y demás, yo creo que también va calando el mensaje de que prevenir es importante, porque por una vez en la vida hemos conseguido una población adulta en España vacunada cercana a un 90% con el COVID. Y yo creo que ese mensaje ha calado y tenemos que agarrarnos ahí. Y quisiera acabar con esta imagen, me la quiere poner, y si no, ahí se ve, que es una campaña de salud de la Sociedad Europea de Neumología, en la que habla de Healthy Lungs for Life, pulmones sanos para toda la vida, y dice pues todas las vacunas que nos tenemos que poner. Lógicamente estamos en un entorno que el neumococo sabemos que da otras patologías aparte del pulmón, pero creo que es importante este mensaje positivo en el cual vamos a mantener sanos nuestros pulmones y nuestro cuerpo frente al neumococo. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días. Muchísimas gracias, Nati, muchísimas gracias, Javier, por invitarme una vez más a estas jornadas. Un placer estar aquí y básicamente por dos motivos. Primero, pues por poder estar con todos vosotros, muchos de vosotros amigos y compañeros de muchos años, y también porque el hecho de ver, ya se ha dicho, ¿no?, pero esta sala tan llena pues indica que realmente pues estos casi 3 años tan duros que hemos pasado, pues lógicamente en estos momentos estamos en una situación... Muy buenos días. Bueno, yo creo que el tema que voy a hablar muy buenos días. es, pues probablemente... buenos días. O encaja muy bien con el lema de estas jornadas, ¿no? Vacunas para toda la vida, ¿no? La tosferina, y esto lo ha dicho Nati, lo ha dicho Mara, ¿no? No es en estos momentos una enfermedad eminentemente pediátrica, es una enfermedad que desde hace algunos años ya sabemos que no solo afecta a niños, que también afecta a adultos, a pesar de que es una enfermedad que sigue siendo infradiagnosticada y infranotificada, ¿no? Además, las vacunas acelulares, que son las vacunas que se vienen utilizando desde hace muchos años, básicamente pues porque son menos reactógenas, ¿no? Estas vacunas inducen, en cuanto al tipo de respuesta inmune, una respuesta inmune de tipo TH2. Esto hace que tengamos una buena protección frente a la enfermedad, pero no evitan la infección a nivel o la colonización a nivel de nasofaringe, ¿no? Para esto necesitaríamos una respuesta de tipo TH1 y de tipo TH17 que no la generan las vacunas acelulares que estamos utilizando. Y luego, y no os presentaré datos porque no tenemos tiempo, ¿no?, pero se ha visto en los últimos años, y aquí pues querría citar los trabajos de Juanjo González, microbiólogo de Biohospital, del Hospital Vallebrón, trabajos de seguimiento de cepas de Bordetella pertussis, en los cuales ha visto un fenómeno que ya se había visto unos años atrás en Estados Unidos, y es un cambio de clones, y han aparecido pues clones de Bordetella pertussis deficientes en pertactina, ¿no?, que sabéis que es uno de los componentes precisamente de los antigénicos de las vacunas acelulares, ¿no? Todo esto confiere pues el que no tengamos en estos momentos las vacunas perfectas para proteger a lo largo de la vida frente a Bordetella pertussis.
Y esto que os estoy comentando lo demuestran muchos estudios, ¿no? Y aquí, pues, por ejemplo, os pongo varios de estos estudios. Yo creo que estas gráficas son muy ilustrativas, ¿no? En el sentido, aquí vemos, por ejemplo, pues, diferentes estudios en los cuales se analiza cuál es la efectividad o la evolución de la efectividad vacunal en función del tiempo que ha transcurrido desde la última dosis de vacuna, ¿no? Son estudios hechos básicamente en diferentes lugares de Estados Unidos y en Australia. ¿Y qué se ve? Algunos son después de 5 dosis y otros después de 3 dosis, pero como veis siempre de vacunas acelulares, de tosferina, tanto de vacunas de alta carga como de baja carga, ¿no? Y se ve como al cabo más o menos pues, de 3, 4 años de la última dosis ya se produce una disminución de la efectividad vacunal, ¿no? Y si se analiza en función de cuál es este riesgo, y aquí pues, bueno, hay estos dos datos de estos dos estudios, uno hecho en Minnesota y otro en Oregón, en que se ve cuál es el riesgo, ¿no? A partir de los 4 años, de la última dosis de vacuna, el riesgo de padecer tosferina desde la última dosis pues, se multiplica por 4 o se multiplica por 6 en función del estudio. Además, os he comentado al principio que lo que vemos no es todo lo que hay, ¿no? En este grupo en Alemania, ¿no? Y este mismo estudio, hecho en Francia, en adultos de más de 50 años, también en consultas de 42 médicos de familia, ¿no? Con tos aquí de entre 7 y 21 días, la N, como veis aquí, es mucho más pequeña, pero también encuentran una incidencia de tosferina en adultos realmente elevada, mucho más elevada de lo que nos dicen los sistemas de vigilancia que tenemos habilitados en todos los países. Por tanto, un poco la conclusión de estos y muchos otros estudios es que la tosferina causa entre el 5 y el 15% de cuadros de tos prolongada en el adulto. Pero la tosferina en el adulto puede ser grave, como lo es en los lactantes, sobre todo en los menores de 2-3 meses, ¿o no? Bueno, pues yo creo que para intentar dar respuesta a esta pregunta, ¿no? Nos viene muy bien este trabajo publicado en Clinical Infectious Disease, que son datos de Estados Unidos, que analiza el periodo entre 2011 y 2015, son datos de 7 estados de Estados Unidos, que incluye pues, toda una serie de 15.000 casos de personas a las cuales se les ha diagnosticado tosferina, de las cuales un 3% se hospitalizaron, ¿no? Y entonces analiza la edad de estas personas. Aquí tenéis pues, la distribución para diferentes grupos de edad, pero lo que querría señalar es lo que os he puesto en este color así naranja, ¿no? ¿Cuál es el riesgo de hospitalización en función de la edad? Ya sabíamos, ¿no? Un riesgo relativo de 26 en los niños pequeños, en los lactantes, pero fijaros, esta curva, bueno, vacunamos aparte de la embarazada, ¿no? Pues en los niños, en diferentes momentos de la vida, pero luego, pues en el calendario común para toda la vida del Ministerio no se contempla la vacunación del adulto, ¿no? Me ha gustado mucho, no sé si ya lo tenéis implantado, no lo sabía, en que he visto que en el del 2023 de la Comunidad Valenciana sí que se contempla la vacunación del adulto con vacuna de TPA de baja carga. Bueno, la vacunación de gestantes en España, esta sería un poco la indicación, ¿no? La que siguen todas las comunidades, y según comunidades autónomas, pues también vemos que la mayoría superan este 80%, ¿no? Concretamente, la comunidad valenciana, a ver, ¿dónde estáis? Aquí, ¿no? Pues bueno, tenéis un 90%, ¿eh? O sea que realmente coberturas... Y esto, pues como no podía ser de otra manera, se ha traducido realmente en un impacto importante en lo que ha sido la reducción tanto de la incidencia como de las hospitalizaciones en los lactantes, ¿no? En que son, como decíamos, los que sufren las consecuencias más importantes, ¿no? Y aquí vemos los mismos datos que os decía de antes del Ministerio. No solamente tenía un mayor impacto en la prevención de aquellos prematuros en que no se podían beneficiar de la vacunación si se vacunaba más tarde en el embarazo, sino que también el número de anticuerpos transplacentarios que se pasaban o que se encontraban era un título superior. Y por esto, en Reino Unido, que inicialmente lo hacían entre la 28 y la 38 semana de gestación, se pasó a partir de la 20 semana de gestación. En España, pues seguimos
a partir de la 27, pero la recomendación mejor sería pues entre la 27 o desde el 20, pues se dice entre la 27 y la 28 semana de gestación. ¿Qué han conseguido en Reino Unido disminuyendo o rebajando la edad a partir de la cual se administra la vacuna, ¿no? Desde cuando lo hacían entre la 28 y la 32 semanas respecto a ahora que lo hacen entre la 20 y la 32. ¿Qué efecto o qué impacto tiene esto en los prematuros? Pues lo tiene. Aquí, en este trabajo, ¿qué se muestra? Se muestra el porcentaje de casos que se daban en prematuros, ¿no? Cuando la vacuna se hacía en la gestante en esta edad o en estos momentos de la gestación. Un 18,5% de casos de tosferina eran prematuros. Cuando se ha cambiado la estrategia a la 20 semana, a partir de la 20 semana, pues esto ha bajado a la mitad. 9,7% de casos son prematuros. Y la otra cuestión que también está sobre la mesa, o ha estado durante tiempo sobre la mesa, ahora ya tenemos respuesta, es el tema de si la vacunación de la embarazada puede interferir en la respuesta a la primovacunación en el lactante, ¿no? Es decir, si estos anticuerpos inducidos por vía transplacentaria, estos anticuerpos hacen que haya una peor respuesta en el lactante, lo que llamamos efecto blunting, ¿no? Se han hecho también varios estudios y un poco pues la conclusión es que sí que se produce esta interferencia en las primeras dosis, pero esto se recupera después al administrar la dosis booster y que por tanto desde un punto de vista real, del impacto real que puede tener, no tiene impacto, ¿eh? No se ha visto un incremento de casos en lactantes hijos de madres vacunadas respecto a los hijos de madres no vacunadas. Bueno, y para acabar, ¿qué ocurre en el adulto, ¿no? La estrategia de vacunación en el adulto, ¿cómo la justificamos? Ya hemos visto algunos datos de impacto en los adultos. Os pongo como referencia lo que hacen otros países y bueno, el CDC pues es referente para todos nosotros, pues el CDC y desde hace muchos años ya viene recomendando que los adultos reciban dosis booster con vacuna de TPA, con vacuna de tosferina de baja carga, ¿no? Y que estas dosis booster se administren cada 10 años. ¿Esto cómo se justifica? Aparte de los datos que hemos visto antes, si nos centramos en Europa, por ejemplo, pues tenemos estudios en que vemos que Bordetella pertussis circula y además, aunque no veamos casos de tosferina sí, o no los diagnostiquemos, sí que realmente hay infecciones en personas adultas, ¿no? Y este es un trabajo también prepandémico, ¿no? Pero relativamente reciente, en que se hace un estudio de seroprevalencia mirando anticuerpos frente a difteria, tétanos y tosferina, pero concretamente para tosferina se miran niveles de toxina pertúsica por encima de 100 unidades mililitro, que es lo que se correspondería con una infección aguda, en haber pasado una infección aguda por Bordetella pertussis, ¿no? O reciente, ¿no? Entonces, es un estudio hecho en 8 países y lo que hacen es mirarlo en adultos entre 40 y 59 años, ¿no? Perdón, 18 países, no 8, en este periodo de tiempo. ¿Y qué encuentran? Pues que entre un 2,7 y un 5,8 de estas personas tienen títulos de anticuerpos superiores a esto. Quiere decir que aunque no les hayamos diagnosticado una tosferina, estas personas han pasado una infección reciente. Y también hay estudios mirando factores de riesgo, ¿no? Mirando qué comorbilidades pueden estar asociadas a un mayor riesgo de, si coges una tosferina, que esta tosferina pueda ser más grave, ¿no? Y este es uno de los estudios, es otro estudio de revisión, una revisión sistemática en adultos entre 21 y 64 años, en que se analizan adultos con diferentes comorbilidades, ¿no? ¿Y qué se ve? Pues que básicamente hay 3, la obesidad, el tabaquismo y el asma, que están como mucho más, en un porcentaje mucho más alto de adultos con tosferina, y analizando el riesgo de severidad también se ve que se comporta esta tosferina de forma más grave, puede haber más complicaciones, ¿no? Y por último, este otro estudio, y ya voy acabando, este es un estudio retrospectivo hecho en Reino Unido, que miran qué impacto puede tener la tosferina en pacientes con EPOC, ¿no? Entonces cogen una cohorte de pacientes EPOC de más de 50 años,
algunos miran cuáles han tenido tosferina y cuáles no han tenido tosferina, ¿no? Es un estudio retrospectivo. Y entonces analizan los recursos sanitarios y los costes médicos directos comparando en esta corte los que han tenido tosferina con las que no, ¿no? Pero todos ellos tienen EPOC. Y, bueno, ¿qué ven? Bueno, en primer lugar, esta sería la incidencia de tosferina, la media anual de tosferina en pacientes con EPOC, y ven que las tasas de visita, como es lógico, al médico y a la enfermera de atención primaria y el número de visitas en urgencias fueron mucho más elevadas en los que tuvieron tosferina que en los que no, y además los costes sanitarios directos en los 2 meses posteriores a haber tenido la tosferina pues son mucho más altos en los que la han tenido que en los que no la han tenido. Por eso, algunas sociedades científicas y la doctora Menéndez nos ha puesto una última diapositiva en la que decía, pues, en los pacientes con patología respiratoria crónica o con afectación pulmonar, qué vacunas estarían indicadas, ¿no? Pues, bueno, entre estas vacunas, pues, lógicamente está la vacuna de la tosferina junto, lógicamente, con la vacuna de la gripe y con la vacuna del neumococo, ¿no? Y esto lo recomienda, pues, la CIP del CDC y lo recomiendan las sociedades científicas de neumología. ¿Y nos quedamos aquí o tenemos expectativas de futuro en cuanto a vacunas mejores que nos permitan no proteger solo frente a la enfermedad, sino también frente a la colonización nasofaringe, por tanto a la infección, ¿no? Y en este sentido hay toda una serie de vacunas, ¿no?, que no me puedo entretener en ello, que se están investigando en estos momentos, pero únicamente una diapositiva para hablarles de esta, porque es la vacuna que en estos momentos, al menos, hay resultados publicados y que parece que está un poco más avanzada, ¿no?, que es la vacuna intranasal atenuada. Esta vacuna se han publicado 2 estudios, el fase 1 y el fase 2A. El fase 1 se publicó en Lancet Infectious Disease en el año 2020. Y esta vacuna se administra, como les decía, por vía intranasal, ¿no? En este fase 1, en que participaron 48 voluntarios sanos, bueno, se vio que la vacuna, en principio, era segura, que en cuanto a la inmunogenicidad inducía lo que queríamos, no solamente induce una respuesta humoral de tipo IgG, sino que también induce IgA secretora. Y en cuanto a la colonización nasofaríngea, pues bueno, aquí los resultados indicaron que sí que había colonización, una alta tasa de colonización de hasta un 81%, cosa que sorprende porque después en el fase 2A, este se publicó en Vaccine, en que también el número es muy pequeño, ¿no?, también de adultos, tampoco vieron efectos adversos importantes, una adecuada respuesta inmune humoral y mucosal frente a 2 de los antígenos vacunales, pero aquí en este estudio no se vio colonización nasofaríngea. Bueno, hay que esperar, hay que ver resultados de más estudios porque aquí realmente los números son muy pequeños, ¿no? Y bueno, no tengo tiempo para más, muchísimas gracias, pero después si tienen preguntas, estaré encantada. Bueno, vamos un poco justos de tiempo. Como los protagonistas son todos ustedes, tienen la palabra. Tienen que acostumbrarse a no ser entes pasivos, sino activos, a pensar lo que les están diciendo y a dudarlo siempre. ¿No hay ninguna pregunta? Bueno, pues comenzaré yo. Para la doctora Campins, ha comentado que la vacuna que tenemos actualmente pierde la efectividad en 3 a 5 años. Entonces, ¿qué justificación hay para que vacunar al adolescente cuando el tiempo es corto? Y luego estamos viendo que los grupos de riesgo, sobre todo EPOC, tienen mayor incidencia, mayor gravedad. ¿Qué tendremos que vacunar cada 3 años si las vacunas son todas combinadas con tétanos y difteria? Entonces, ¿qué vamos a estar vacunando con esto? ¿Cómo se ve el futuro inmediato? ¿Ahora? Sí, sí. Bueno, difícil pregunta, Javier. Sabía que me ibas a preguntar algo difícil. Bueno, yo creo que
aquí es muy cierto lo que has dicho y realmente estar vacunando cada 3-5 años no es una opción en estos momentos que sea factible, ¿no? Sobre todo pues, por el hecho de que son vacunas combinadas. Hace muchos años que se viene pidiendo a la industria la fabricación de una vacuna solo frente a bordetella pertussis, una vacuna que no esté combinada con difteria ni con tétanos, ¿no? Pero bueno, esta opción no está disponible y tampoco no me consta que haya estudios así o que se esté avanzando en esta línea, ¿no? Por tanto, yo creo que seguiremos probablemente durante mucho tiempo como hasta ahora, intentando priorizar lo que es la vacunación de aquellos grupos de más riesgo. El de más riesgo ya hemos visto que son los niños pequeños, los lactantes, y esto con la vacunación de la embarazada lo tenemos controlado. El tema de los adolescentes, que también es un tema que se viene hablando desde mucho tiempo, aquellos países que lo han implementado, como Estados Unidos, como Canadá, como Francia, por ejemplo, tampoco han tenido unos resultados en cuanto a un impacto importante, ¿no? Un impacto en cuanto a que haya disminuido el número de casos en los niños, ¿no? Por haber hecho pues, más inmunidad de grupo. Es que es difícil con una vacuna que realmente tú no controlas la colonización nasofaringea, ¿no? Por tanto, es verdad que el coste de sustituir la vacuna DT por la DTP es un coste pequeño, pero realmente si esto no va a tener impacto, ¿merece la pena? No sé, os dejo la pregunta aquí sin responder, pero yo creo que muchos de nosotros la tenemos como bastante clara, ¿no? En los adultos y en estos adultos de estos grupos de riesgo, yo creo que sí. Yo creo que en estos grupos vale la pena porque son personas que ya tienen comorbilidades y que en ellos una tosferina pues, puede ser más grave. Sé que no te he respondido del todo. Pero es lo que hay. Bueno, Rosario, si no hay ninguna pregunta de gripe ni de neumococo, seguro que tenéis dudas. Bueno, muchas gracias. ¿No? Sí se oye, ¿no? Ahora sí. Bueno, muchas gracias a todos los ponentes. La pregunta es para Joan y para que saques un poco la bola de cristal en base a la experiencia previa y lo que tienes, ¿no? El tema de las nuevas vacunas, esta posibilidad sobre todo de las vacunas universales, si seguimos teniendo limitación en cuanto a la duración de anticuerpos sin conseguir un efecto sobre la inmunidad celular, ¿crees que aunque sean universales tocará todos los años de todas formas repetir las vacunas? Bueno, lo que tú has dicho es una pregunta de bola de cristal, ¿eh? Vamos a ver, aquí el tema está en que estamos en un nuevo paradigma, ¿eh? Volvemos al principio de las jornadas, al paradigma. ¿Qué es el mRNA? ¿Vale? ¿Qué hace el mRNA? O sea, ¿qué está claro que nos ha solucionado la pandemia? Debemos pensarlo, ¿no? O que nos ha ayudado. ¿Qué hace el mRNA? El problema del mRNA, la ventaja del mRNA es que es uno de los mejores adyuvantes que existe. Ese es el tema. O sea, el mRNA replica la infección intracelular viral y hace que la célula responda como si fuera una infección de verdad. No como cuando tú administras un anticuerpo, por muy adyuvado que esté, ¿vale? O un antígeno, por muy adyuvado que esté. Por los adyuvantes, y hasta el más potente, ¿eh? Tendrás una buena respuesta a anticuerpos, pero una buena respuesta a inmunidad celular. Claro, el problema es que esa inmunidad celular, teóricamente, suele ser muy duradera, suele serlo. Yo me atrevería a decir que tampoco es que sea edad dependiente, con lo cual el tema de la inmunosenescencia y todo esto hay que tenerlo en cuenta, pero está claro que la fragilidad está ahí y no vamos a ser inmortales, ¿no? Y cosas de este tipo. Entonces, yo creo que es una oportunidad, la verdad, lo creo, ¿no? A los datos que hay, lo que hace, lo que teóricamente sabemos y todo esto, yo creo que es una oportunidad. Está claro que luego nos enfrentamos a organismos vivos que tienen sus técnicas y sus tácticas y tal. Fíjate hasta qué punto los virus son capaces de variar y de cambiar y de
escaparse y cosas de este tipo y tal. Pero yo lo que creo que sí que hemos visto, y eso es incontestable, es que la gravedad, o sea, esas infecciones que terminaban con la gente en las UCIs han desaparecido. La gente se ha reinfectado. Me estoy refiriendo a residencias de tercera edad. Ha habido brotes en residencias de tercera edad. Pero ¿cuántos de esos brotes de reinfectados vacunados han terminado en una UCI? ¿Vale? Entonces, eso es lo que hay, pero estamos en un nuevo paradigma, estamos en un nuevo campo y teóricamente estamos usando solamente un antígeno del virus, la hemaglutinina, cuando el virus tiene más antígenos interesantes. Y además son antígenos en los que el virus, como organismo vivo, estamos hablando de la gripe, claro, no ha desarrollado una estrategia de evasión de la inmunidad, ¿no? Como el neumococo, o cosas de este tipo. Bien, pues esa sería parte de lo que dice el humo dentro de la bola de cristal. ¿Hay alguna otra pregunta? Así hay. Hola, soy médico de atención primaria y entonces a mí me preocupa aquellos que susceptibles de vacunarlos por neumococo, que ya hemos convencido y hemos vacunado con la 23, la 13, que además se la han tenido que pagar con unas pensiones mínimas. ¿Deberíamos recomendar volverse a vacunar con la 20, con la de 20 serotipos? Claro que sí. Claro que sí, sobre todo los grupos. Solamente quedan incluidos, por lo menos en nuestra comunidad, que hay cobertura gratis a aquellas personas con factores de riesgo, inmunodeprimidos, asplenia, implantes cocleares. Todas estas personas ya tienen, sí que la cobertura gratis, que es lo que me estás preguntando. Sin embargo, por ejemplo, no tenemos cobertura gratis para todo el grupo de pacientes neumológicos o cardiópatas, o ahí ya no tenemos esa cobertura gratis. Y nos toca, efectivamente, comentarlo que ha aparecido una nueva vacuna que tiene una cobertura superior, valente, que si ya ha pasado un determinado tiempo de la anterior se puede vacunar. Y sí tenemos esta limitación en la comunidad de que no todos los grupos van a ser susceptibles de recibir la vacuna gratis. Pero la protección es la protección, claro, nos toca volver a hablar ahí. La labor es de todos, porque a nosotros nos pasa, por ejemplo, yo el momento que utilizo para recomendar vacunas a los pacientes es el momento en el que les doy de alta, porque es también un momento en el que están muy susceptibles y muy motivados porque han tenido un ingreso hospitalario o porque han tenido una exacerbación. Entonces ahí es un momento muy bueno porque además te lo preguntan, ¿qué puedo hacer, doctora, para que no me vuelva a pasar? Entonces les hablas de las medidas de prevención y si no, pues lo dices tú directamente. Pero cualquier contacto con vosotros, por lo que sea, por una exacerbación de cualquier otra patología, pero patología que sabemos de personas mayores de 65 años o incluso menores, pero que tengan patologías crónicas, es un buen momento para hablar de medidas preventivas. De que les van a financiar el tratamiento. Entonces, en una zona en la que yo trabajo, en la que el nivel económico es muy bajo, eso les para muchísimo. Actualmente ponemos los que ponemos gratis, porque a lo mejor otra patología intercurrente, pues un filtrado bajo, cosas, se la ponemos. Pero tengo entendido que de momento solo estaba poniendo, la 20 no se está poniendo tampoco. Tenemos la 20 gratuita, ¿no? Disponible. En otras comunidades es lo que has visto, que ya la han introducido directamente la 20. Que yo sepa aquí, si no hay ninguna actividad o esto, todavía no tenemos introducido esto, que yo sepa, en la Comunidad Valenciana. Y aquí está Javier para confirmarlo. Yo he puesto el mapa lo más actualizado que podía. Y el último que se ha escrito, que yo sepa, es Andalucía. Y, por ejemplo, Magda nos lo puede decir que Cataluña sí que están con la PC20. Nosotros estaríamos ahí. Javier ahí nos puede actualizar un poquito más en qué punto estamos.
Y abusando un poco, ¿cuánto tiempo deberíamos esperar desde que ponemos la 13 a ponerle la 20? Como mínimo 1 año. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos, se nos ha comido el tiempo. Muchas gracias a los ponentes por su magnífica exposición y empezamos la última mesa.